Presidente, también para referirme al conflicto social en la convención y los lamentables sucesos que determinaron el fallecimiento de 2 ciudadanos convencianos. En primer lugar, presidente, quisiera solamente recordar que detrás de todo conflicto social, más allá de los eventuales intereses políticos que pueden haber, y antes de un estallido y antes de expresiones de violencia que ciertamente se producen, siempre hay una demanda de un pueblo que es legítima. Siempre hay demandas legítimas que son perfectamente atendibles y que lamentablemente terminan en un estallido social fruto de la inoperancia o de la indolencia del Estado. Todo lo que hemos visto hace unos minutos en el video se hubiera podido evitar si las demandas legítimas de la Convención se hubieran atendido cuando se plantearon al Ejecutivo, debidamente documentadas, canalizadas institucionalmente hace prácticamente 2 años atrás, en reuniones sucesivas con diferentes presidentes del Consejo de Ministros, presidente. Y este esquema se repite una y otra vez en la Convención, en Espinar, en Ucayali, siendo un tema de naturaleza distinta. Creo que ha quedado evidenciado cómo es posible que demandas ciudadanas, en este caso de pueblos indígenas, que son reiteradas, que son documentadas, pedido de garantías personales, pedido de investigación, denuncias de corrupción, no son atendidas y recién el Estado responde cuando hay muertos de por medio. Y ese es el esquema que ya no se puede seguir repitiendo, presidente, porque lamentablemente los 2 muertos de la Convención no son un caso aislado. En lo que va de este gobierno, y pido que me corrija el inspector de la policía si es que la información que tiene es diferente, entiendo que ya son 32 los civiles fallecidos en contexto de conflicto social, en lo que va de este gobierno. Un número ciertamente inferior al del gobierno anterior, en el cual se llegó a más de 160 fallecidos en conflicto social, pero tampoco la idea es aquí entrar a discutir quién mató menos, ¿no es cierto? Toda vida humana es valiosa y tiene que ser protegida por el Estado, presidente. Sobre estos casos de civiles fallecidos en contexto de conflicto social por efectos de armas de fuego de la Policía Nacional, quisiera que se nos informe, en todo caso que se nos precise el número, si es que no es el que yo manejo, que vienen de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Quisiera saber cuál es el estado de la investigación de cada uno de estos casos, si es que se ha identificado a los responsables, si es que se ha individualizado las responsabilidades, si es que se los ha sancionado, si es que se ha establecido algún tipo de responsabilidad y por lo tanto sanción, no solamente del personal que eventualmente disparó el arma de fuego, sino también del jefe policial a cargo de la intervención, que algún nivel de responsabilidad también debe tener por estos hechos. Y también, presidente, quisiera saber cuántas de las familias, de estas 32 familias, o un número inferior, si es que esa es la cifra oficial, cuántas de estas familias que perdieron a sus seres queridos, un padre, un hijo, un hermano, han sido indemnizadas. Entiendo yo que hay un proceso penal que determina una responsabilidad particular que puede tener un curso propio, pero también hay una responsabilidad del Estado como tal frente a esas familias. Y hay un antecedente concreto, lo mencionaba el congresista de la Torre hace un momento. El año pasado en la convención también, pasajeros de una combi, personal civil, campesinos, lamentablemente por un error de una patrulla combinada que intervino en horas de la noche, fueron heridos por arma de fuego. Se estableció que no eran narcotraficantes, como se dijo aquí en esta comisión, de la boca del propio ministro de Defensa, y se estableció que se había tratado de un error, llamémoslo así, del personal de las fuerzas combinadas en ese momento. Y en virtud de eso se estableció un acuerdo indemnizatorio y se ha indemnizado hoy por hoy a esas personas y esas familias. En los 32 casos a los que me estoy refiriendo, se ha procedido de manera similar, se ha indemnizado a alguna de estas familias, presidente. Presidente, y en último lugar quisiera plantear, más allá de los avances que ciertamente ha planteado el ministro de Interior en materia de derechos humanos, en tema de las intervenciones policiales, recomendar la lectura, presidente, de este valioso informe de la Defensoría del Pueblo, el informe número 156 sobre violencia en conflictos sociales, donde encontramos todo un capítulo referido específicamente a la intervención policial y donde se plantea, en caso de conflictos sociales, y donde se plantea una serie de recomendaciones
que espero el Ministerio del Interior haya tomado en cuenta o esté tomando en cuenta. Por ejemplo, en el sentido de la necesidad, dice la Defensoría del Pueblo, diseñar e implementar un plan de fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú que involucre una estrategia integral de especialización del personal policial que vaya desde la etapa de la formación en las escuelas policiales hasta garantizar la permanencia en unidades especializadas. También se plantea que se tengan que formular presupuestos anuales incorporando la dotación de recursos para adquirir equipamiento de protección deteriorado de la SUSE, lo que comentaba la congresista Marta Chávez, o sea, cascos, escudos, varas, máscaras que se nos ha dicho aquí que se han roto, lacrimógenas que no funcionaban. El personal policial tiene que estar adecuadamente implementado, pero también tiene que tener material, mejor dotación y equipamiento y material antidisturbios no letal. Quisiera que nos pudiera comentar qué adquisiciones se han hecho recientemente para garantizar que se cubran estas necesidades. Se plantea también en recomendaciones dirigidas a la Policía Nacional fortalecer las unidades de servicios especiales, implementar una directiva especializada en la intervención policial en escenarios de violencia y en conflictos sociales que involucre capacitación para la comprensión cabal de la complejidad de un conflicto social, que tiene que ver no solamente con un discurso retórico y teórico sobre derechos humanos, sino con la necesaria comprensión de las características de los grupos sociales que protestan, los aspectos culturales, la naturaleza de las demandas que están planteando en contexto de conflicto social, modalidades de escalamiento de violencia, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un planteamiento que, no sé, sería bueno que se nos informe si se está tomando en cuenta en la capacitación del personal policial y que debería involucrarse también, se plantea, en la malla curricular de las escuelas de oficiales, presidente. También de manera muy puntual, y con esto termino, quisiera preguntar si en el caso de la convención, bajo la dirección de qué división policial se realizó el operativo. Tenemos información de que habría intervenido el Frente Policial del BRAEN, además de la División Territorial Suroriente. Quisiera que nos pudiera confirmar esto y, de ser así, si hay una normativa legal que ampare la presencia en un contexto de conflicto social del Frente Policial BRAEN, presidente. También en el caso del alcalde de Quepaciato, quisiera que se nos precise si es usual que se utilicen vehículos privados para trasladar a gente detenida, porque si se hubiera trasladado al alcalde de Quepaciato a la comisaría en un vehículo de la Policía Nacional, no hubiera ocurrido su fallecimiento. Y finalmente, presidente, en el caso de Ucayali, y refiriéndome a la muerte de los 4 ayánicas que hemos lamentado en estos días, quisiera saber cuándo tuvo notificación el Ministerio del Interior del pedido de garantías personales que realizó Edwin Chota, cuándo se le notificó y cuándo y por qué no procedió a darle las garantías personales que pedía, y si es que ahora, habiéndose conocido el hecho y siendo que otros dirigentes en situación similar han pedido también garantías personales, si es que ya el Ministerio del Interior ha dispuesto las mismas. Y finalmente quisiera que nos informe si es cierto que se esperó a que pasaran 10 días para que el Ministerio Público pudiera trasladarse a recoger los cadáveres de estos indígenas. Si esto es así, la Policía Nacional, y extiendo la pregunta, aunque entiendo que no le compete directamente, o en todo caso el Ejército, no pudo disponer de vehículos, helicópteros o lo que fuera para que pudiera trasladarse el Ministerio Público y recoger los cuerpos en un tiempo mucho más corto, que ayudaría, dicho sea de paso, a la investigación y a la determinación de responsabilidades en el caso de las muertes de estos indígenas ayánicas, presidente. Eso para empezar, muchas gracias. Gracias. Que había ya un diálogo en la PCM, que la policía es ineficiente. La policía lo que estaba haciendo es trasladándose para dar seguridad a la hidroeléctrica, y lo que ha pasado es que los han emboscado, y esa emboscada no es de principiantes. Y acá el general y todos los que conocen algo de táctica no me desmentirán, porque esa emboscada no es de principiantes, pues ha estado bien preparada. Pero en fin. A través suyo, señor presidente, para contestarle a la congresista Verónica Mendoza, demandas legítimas en la Convención frente a la indolencia del Estado. Bueno, no me corresponde a mí responder eso. En Espinar se repite,
Y en Espinar, espero no haberme saltado, ya, ok. En Espinar es el distrito más rico del Perú, más rico del Perú. Y bueno, si se repite, también se está repitiendo también como opinión, señor presidente, ¿no? Como opinión, en Espinar también se está repitiendo lo mismo. Se está repitiendo el tema de la corrupción, porque ustedes saben perfectamente ahí que encuentran hasta piscinas temperadas, pero no hay agua ni desagüe. Sobre el pedido de garantías personales ya he verificado y el señor Edwin Chota nunca pidió garantías personales. ¿Qué dirección policial participa en el operativo? Ya expliqué cómo se hace, no necesariamente de la zona, pero el de la zona, el coronel, es el que tiene el comando. Lo que se le envía son efectivos de otros sitios, normalmente del FIR. Y la Fuerza de Intervención Rápida la tenemos en Lima y la tenemos en las regiones. Le enviamos para que… Y esta gente está entrenada, entonces llega y se pone bajo el comando. Ahora, a ese coronel lo relevamos el mismo día, pero no porque haya hecho algo malo, sino para que se puedan realizar las investigaciones con el coronel afuera, para que no se diga que está coaccionando, etcétera, en las investigaciones. Se envió inmediatamente al inspector, quien nos ha presentado videos no solamente de la parte policial, sino también videos que ha conseguido de la parte civil. Ha interrogado tanto a policías como a civiles, etcétera. Sobre el alcalde de Quepachiato. Exactamente lo que sucedió ese día fue lo siguiente. Había que intervenir, había que liberar el puente. Y ya estaban los vehículos rumbo hacia Quepachiato, hacia la comisaría, y habían 15 individuos en el puente, que se les intervino y solamente uno se identificó con DNI, los demás no se identificaron. En otras palabras, nadie… tal vez entre los 15 habían alguien que se conocía y que sabían que era el alcalde, el resto no sabía. Y lo que se hizo fue distribuir a estas personas en los vehículos. Y en un vehículo, en esta camioneta, ahí subió el alcalde, que nadie sabía que era el alcalde, y subió un policía para acompañar y ir hacia la comisaría. ¿Está permitido utilizar vehículos? No está prohibido. De acuerdo a las circunstancias, se hizo. Y estaba un efectivo policial adentro que finalmente también pudo morir, ¿no? 10 días para… sobre los 10 días para recoger cadáveres, no, ahí ha habido una mala información. Conesa Mendoza, breve, por favor. Sí, gracias, presidente. Solamente para precisar que mi pregunta sobre el tema de la convención era si el Frente Policial BRAEN tenía algún marco normativo que lo ampare para intervenir en conflictos sociales, porque entiendo que intervino. Esa era mi pregunta específica. Y lo otro es sobre el tema de Espinar. Yo no pedía una opinión suya, aunque tiene todo el derecho de darla, por supuesto, sobre la gestión del gobierno local, sino me refería al hecho de que en un contexto de conflicto social, lamentablemente también fallecieron 3 civiles. Y con esto quiero precisar, respondiendo a los alegatos de algunos congresistas, uno no pretende desprestigiar a la Policía Nacional o atacarla. O sea, decir que una institución hay lamentablemente corrupción o decir que una institución lamentablemente se cometen errores que llevan a la pérdida de valiosas vidas humanas no significa atacar una institución, significa plantear la necesidad de buscar soluciones para prevenir que se repitan ese tipo de situaciones. Y por eso también mi pregunta sobre cuál es el estado de la implementación, si es que se está haciendo las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para capacitar e implementar a la Policía Nacional para un tratamiento adecuado de conflictos sociales, para evitar más muertes y más heridos, tanto de personal civil como de personal policial. Gracias, presidente.